Ya estamos aquí en Sevilla TV. Muy buenas tardes. Gracias por la confianza día tras día de estar ahí detrás de la pantalla. Y hoy vamos a tener muchas cositas, cosas interesantes, pero como ya saben, estamos celebrando aquí en PTV los 25 años que cumplen Isla Mágica y lo estamos haciendo con un sorteo espectacular, sorteando a través de nuestras redes sociales, ya saben, nuestro perfil arroba PTV_Sevilla, ese sorteo de las 2 entradas para el parque temático de nuestra ciudad. Solamente tienen que seguir nuestro perfil, seguir también el perfil de Isla Mágica, darle a me gusta, mencionar a ese amigo con el que o amiga con el que te quieres ir al parque y después también en las stories publicar esa fotografía y mencionarnos a nosotros y a Isla Mágica. Así que así de fácil, los viernes ya saben que estamos diciendo el nombre de los 2 ganadores que están disfrutando de esas 2 entradas en el parque temático. Y como decíamos, arrancamos en el día de hoy con un invitado que ya es de la casa y que nos encanta que se pase por aquí porque disfrutamos muchísimo no solamente de su compañía, sino también, obvio, de sus canciones y viene a presentarnos su tercer trabajo, de Marcos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo muy estamos? Bien, muy contento. Contento, ¿no? Muy contento, sí, de tener trabajo en la calle, que ya llevábamos tiempo con él ahí fraguándose y ya muy contento de presentarlo. Tercer álbum, Sí. En una sola palabra. Tercer álbum. Sí. O sea, para mí está feo que yo lo diga, pero es creo que es el más bonito de los 3 que he hecho. Sí, y incluso la elaboración que ha tenido de composición, de producción y demás, creo que es el que más me ha costado y el que más cariño le tengo. ¿Sí? Es el que más... yo te entrevisté la anterior vez, pero yo ahora te noto un poco más ilusionado. No sé si será así. No, totalmente. Yo creo que ha sido un disco que me ha dado mucho y que espero que me dé mucho, pero incluso haciéndolo, ¿no? me ha servido bastante. ¿Por qué el título en una sola palabra? Bueno, primero yo soy persona de hablar poquito porque soy bastante tímido, entonces creo que tampoco hace falta hablar mucho, ¿no? A ti en no te pocas hace falta palabras se puede con decir tu música cosas. ya lo haces de lujo, ya lo haces de lujo. No, pero es por eso, porque algo más, ¿no? ¿Cómo? Sí, por eso, ¿no? Por el tema de que hay veces que no hace falta hablar tanto, ¿no? Hay cosas que se pueden decir muy directas y tal, ¿no? Y bueno, queríamos decir todas las fases que se pasan cuando uno está enamorado, ¿no? Como ilusión, como complicidad y tal. Y que en una palabra podemos definir una canción entera, ¿no? ¿Por qué lo hace este disco tan especial? ¿Por eso que has comentado? Sí, por eso y sobre todo por la elaboración, ¿no? Bueno, por el tiempo que hemos pasado, ¿no? De los 2 años de pandemia, luego el momento en el que me acogió a mí personalmente también, ¿no? Eso hace que sea bastante especial. ¿Cómo está haciendo la acogida? ¿Cómo está haciendo el Pues muy primero? bien, la verdad que muy bien, ¿no? Porque, bueno, la industria ha cambiado tanto, ahora con la era digital y tal, sí que es verdad que es difícil sacar un disco a la calle, ¿no? Entonces, cuando la gente ha descubierto el resto del disco, aparte de los singles que habíamos sacado, la verdad que ha tenido bastante buena acogida. ¿Y el proceso de composición, producción, es quizás también una de las cosas que más te ha llenado de este álbum? Sí, totalmente, porque que ha tenido ese boom tan explosivo que tuviste. Sigo escribiendo igual, sigo haciendo el mismo tipo de melodía o me expreso de la misma manera y yo creo que eso la gente lo está agradeciendo. De Marco, porque no sé si tú el día de mañana que te lo pida el cuerpo, no que te lo pida la necesidad, sino que te lo pida el cuerpo, ¿te abrirías al campo dentro de tu rango, pero abrirte un poquito, no sé si o probar sonidos nuevos, introducir nuevas cosas, no sé si estás abierto o ahora mismo no tienes esa necesidad? No, yo creo que me lo va a dar el momento, ¿no? Yo lo que sí tengo claro es que yo cuando canto una canción me tengo que sentir a gusto, independientemente de la producción, porque eso además es como tú vistes a la canción, ¿no? Yo creo que el mensaje de una canción está en la letra y en la melodía, ¿no? Entonces lo demás sí que es verdad que no me importa cambiarlo siempre y cuando me sienta identificado con esos sonidos, ¿no? Pero creo que el mensaje es ese, la melodía y la letra tiene que, y a la hora de cantarlo yo no puedo cantar como otra persona o no puedo interpretar como otra persona. Ahí está más complicado, pero sí que es cierto, el introducir determinados sonidos, determinados ritmos, no sé si eso no, eso nunca renuncio. No haces algo tan sumamente personal como esto, no sé si se tiene un poquito de recelo o se tiene que saber, por ejemplo, en el caso de Nino, que vais a conectar perfectamente, porque claro, es un nene pequeño que tú has creado y que tú no quieres que se desvirtúe, que tú el mensaje lo quieres mandar totalmente claro para que se entienda, no sé si en eso también. Además, Atracción sí que es verdad que esa canción la hemos creado entre Nino,
Chu Santana, J. Cruz y yo, ¿no? O sea, que lo hemos hecho. O sea, no es como, por ejemplo, te puedo hablar de Ilusión, ¿no? Que es una canción que sale de mí y encontrar que alguien se sienta igual al cantarla es más complicado, ¿no? Entonces, yo quería hacerla solo y tal, y bueno, ya el disco que viene, yo dirá, y como ahora se sacan singles digitales, pues también puede hacer uno con la trabajo. Además, ahora yo creo que lo andaluz vende mucho, hay que aprovechar. Gracias a Dios, gracias a Dios, sí. Yo creo que nosotros hemos caído muy bien en todo. Sí, pero no sé por qué, no sé, a lo mejor es la sensación que yo tengo desde aquí, desde Sevilla, no sé, el desfile de Dior, los conciertos multitudinarios que hemos tenido, no sé si es que ahora mismo, no sé, Andalucía puede estar un poquito más de moda. ¿Sabes qué creo? Que nos estamos empezando a dar cuenta que nos podemos vender bien, que hemos sido siempre muy modestos y muy para nosotros. Y no hemos pensado en que lo nuestro gusta afuera, ¿no? Y que es una oportunidad bastante buena de hacerlo. No, es que yo creo que en ese sentido hemos sido, no sé, humildes, muy modestos, ¿no? Muy modestos, ¿no? Yo creo que sí. No, pero muy modestos, incluso poniéndolo un poquito peor, hasta echándonos tierra en nuestro propio, piedras en nuestro propio tejado, ¿eh? Ahí sí creo que el andaluz, incluso ya centrándonos en nosotros el sevillano, también nunca se ha creído que aquí podemos crear cosas muy bonitas y muy buenas y sobre todo de mucha calidad. Sí, total. Nos hemos creído un poquito a la cola, ¿no? Y por eso te decía, ¿no? Que hemos aprendido a vendernos un poquito mejor y creo que está dando resultados. Y Marcos, una cosa muy importante, que no hace falta irse a Madrid para producir buenas cosas, que aquí podemos crear buen contenido y tener buenas producciones, que eso también es importante. Yo sigo viviendo en Utrera, o sea, cuando la gente me pregunta, oye, ¿no te vas de Utrera, no te vas a Madrid? Es que no hace falta, o sea, Sevilla tiene la oportunidad de estar súper bien comunicada y de en 2 horas y poco plantarte en Madrid, ¿no? Para hacer lo que sea, porque sí que es verdad que las multinacionales están allí, que hay muchas oportunidades. Eso no lo podemos obviar. Eso no lo podemos obviar porque además no hace falta de otro sitio, o sea, estamos en la capital de España, ¿no? Entonces, a mí no me hace falta, ¿no? Y yo creo que además perdería un poco la esencia si me voy a vivir a Madrid. Yo me voy a Madrid, me pego una semanita y ya estoy deseando tirar para Utrera y ver mi Torre de Santa María y ver a mi gente, ¿no? Eso sí que es verdad, ¿eh? Me nutre a mí a la hora de escribir, a la hora de hacer música, ¿no? Sí que es verdad, a mí una de las cosas, a mí me encanta ir a Madrid, pero me encanta ir. Claro, total. Y volver. Pero total. No, es una ciudad que sí te atrapa por la vida que tiene, porque un lunes tienes mucha demanda de ocio, de todo, pero sí que es cierto que no es lo nuestro, que no es lo de aquí, no sé, que Sevilla es mucho más acogedora, en tu caso de tu pueblo, de Utrera, pues todavía más acogedor. No sé qué es lo que tendrá esta... La gente, o sea, al final es... Mira, yo tenía una profesora de latín, Vicky, que decía, yo es que no sé los sevillanos, no era de aquí, dice, es que mi hijo es de aquí de Sevilla y no quiere salir de Sevilla, es que, chiquillo, sal que hay cosas fuera de esta ciudad, que es muy bonita, pero que hay cosas... Claro. No sé qué tiene esta ciudad que a nosotros nos atrapa, que siempre nos queremos. Sobre todo también por el carácter que tenemos la gente de Andalucía, ¿no? Yo hablo de Andalucía en general, el ambiente que hay aquí y cómo entras en un sitio a comprar y te dan los buenos días y no sé, ¿no? Y el clima, yo creo que el clima ayuda bastante, ¿no? Sí, y en Madrid hace mucho frío en invierno. El frío es que, no sé por qué, el frío te hace ser más serio, más sí, no te abres tanto, ¿no? Totalmente. Oye, a ti te han dicho te han planteado la posibilidad de, oye, vente a Madrid que sí, claro que sí, incluso ahora cuando fuimos a grabar el disco, yo he tenido que viajar mucho allí, ¿no? Pero es lo que decía, digo, tío, yo es que vuelvo a casa, me recargo y luego me vengo a Madrid, vengo de otra forma, vengo con mi esencia, ¿no? No quiero estar viviendo aquí durante meses y tal, porque sí que es verdad que yo no estoy preparado para eso y creo que tampoco es necesario. Es que yo creo que también para el vocabulario flamenco el abandonar tus raíces, tu tierra, te hace perder algo, ¿no? El hablar y entablar una conversación con alguien del barrio, alguien de tu pueblo, alguien de aquí de Sevilla que habla lo mismo que tú, que tiene... No sé, creo que ese duende se perdería, ¿no? Para el flamenco, ¿no? Y en los pueblos más. Date cuenta que yo voy a un bar y a lo mejor estás en la barra hablando el de al lado con el otro y te metes en la conversación, ¿me entiendes? Ellos mismos ya te están mirando y te meten un poco en la conversación si están hablando de cualquier tema, ¿no? Y eso te hace esa vivencia, ¿eh? Pero qué verdad es esa, ¿en qué sevillano es eso y qué de andaluz es de tú estar a lo mejor hablando con un amigo y tú estás viendo que estás y te meten en la conversación o con el camarero y te meten a mí eso sí me ha pasado muchísimas veces desayunando y que te meten en la conversación y tú te metes como si lo conocieras o quieres opinar como si, bueno, como o al final te acaba, mira, yo tengo una niña con 8 años
Y cuando ha sido pequeñita y tal, a lo mejor se ha ido para la mesa de al lado, ha empezado a hablar con la niña, quien sea, y a los 2 minutos estás hablando con esas personas que están sentadas en una mesa de al lado y que no los conoces de nada, ¿no? O sea, eso es bonito. Totalmente. Oye, y ahora que estás de gira, ¿cómo se frena la mente para no pensar en cosas futuras? Porque supongo que también es una efervescencia, ¿no? De un poco de... Pero al revés. Esto lo puedo coger yo para el próximo álbum, este trabajo, claro. no sé, ¿no? No, al contrario, al revés. Yo no puedo parar la mente, o sea, aunque esté centrado en la gira. Pero bueno, ya la gira va sola, como quien dice, ¿no? Sí que tiene un proceso de creación de repertorio, bueno, los primeros conciertos vamos modificando también dependiendo de la gente cómo reciba el concierto y si lo ve que se para un poquito, ir cambiando un poco el repertorio, los ensayos y demás, pero una vez que eso ya está fraguado, tú ya lo único que tienes que hacer es subirte, disfrutarlo y todo el trabajo ya está hecho, ¿no? Todo el trabajo previo, ¿no? Y ahora, pues, las carreteras dan para mucho, para escribir, dan para muchísimas cosas. Entonces, no me gusta parar porque sí que es verdad que me gusta tener cosas preparadas por si hay que echarle mano, ¿no? No que te digan, oye, mira, hace falta esto y ahora tú no lo tengas y esas prisas no son buenas. No, sí, eso también es verdad. Es un trabajo previo, ¿no? Claro. Tener algo preparado, porque supongo que también... Un artista no puede vivir con esa incertidumbre de no tener nada, ¿no? Claro. Siempre tienes que tener una recámara, algo para tú decir, bueno, puedo tirar de esto, puedo hacer este giro, claro. ¿no? Supongo que eso también da tranquilidad. Sí, te da tranquilidad porque además, bueno, mira, te pongo el ejemplo de Alegría que está sonando ahora. Alegría está hecha hace 3 años. Nosotros teníamos una canción que se llama Clavadito en la piel, que la sacamos de single antes y pensamos hacerlo en una sola palabra y ya Clavadito en la piel no entraba en eso, porque además todas las canciones eran una palabra sola, ¿no? Entonces empecé a buscar en todo el repertorio que tenía y encontré Alegría y la verdad que nos encantó tanto al productor como a Emilio como a mí y a la compañía y dijimos, venga, entonces eso es bueno, tener material para poderle, o incluso darle una vuelta, ¿no? Para poderla meter en el disco, ¿no? Si te ves que no tienes nada, pues imagínate, ¿no? Pues, De Marcos, muchísimas gracias a ti por estar aquí y que nos encanta y nos alegra que nos vengas a contar que estás de gira y que estás pues disfrutando de volver otra vez a la carretera que tanto se echa de menos y disfrutando de estar subido en un escenario. Pues muchísimas gracias, de verdad. Y ya sabes, encantado. siguiente trabajo, siguiente que te tienes que venir aquí. porque nos encanta hablar contigo. Bueno, pero fíjate, nos vamos a marchar, pero nos vamos a marchar con ese videoclip con Valentía, que tanto me gusta. Así que vamos a escucharlo, vamos a publicidad y... Nos vamos un poquito más aquí en Sevilla TV y vamos a hablar de libros. Y Salimón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Un poquito de literatura. Claro que sí, hay que hablar de todo y bueno, leer enriquece, ¿no? Y también enriquece muchísimo pues tener unas raíces relacionadas con el pueblo, Manolo. Seguro que tú en tu memoria, en tu infancia, recuerdas alguna relación, algún vínculo con algún pueblo, seguro. Sí, totalmente. Yo no soy de pueblo, pero yo hacía como que era del pueblo de mi madre, de Constantina, que es la tierra de mi madre, que le gusta mucho, y yo hacía como que era de allí, me inventaba que yo y no tenía nada que ver, pero es que molaba, de pequeño molaba el decir, no, tengo un pueblo y voy para allá los veranos y me divierto allí. Porque esas son nuestras raíces, es nuestro pasado que se mantiene vivo con nosotros porque pues tenemos esa memoria que nos lleva pues a vivir momentos increíbles y únicos en el pueblo, y esto es lo que ha venido a contarnos Juan Gómez Bárcena en este libro que están viendo en sus pantallas. Lo demás es aire, es una historia. Juan Gómez Bárcena, buenas tardes, bienvenido a Sevilla TV. Decíamos que es una historia de historias, es el pueblo con dos visiones distintas, ¿no? A lo mejor una más antigua y otra mucho más actual, pero al final siempre con el mismo hilo conductor. Sí, la idea era precisamente contar muchas historias a lo largo de la historia del pueblo y que pudieran entremezclarse, mejor dicho, y que de alguna manera viéramos ahí todos los estratos de tiempo que discurren por un mismo espacio. Al final se puede contar la historia de España y la evolución que ha tenido a través de lo que pasa y lo que ocurre en los pueblos también, ¿eh? Que muchas veces lo tenemos ahí olvidado y no nos damos cuenta de la grandeza cultural también que aporta nuestro país. Sí, sobre todo porque cuando contamos la historia de España, bueno, de cualquier país o incluso la historia del mundo, intentamos siempre tener una visión muy panorámica, muy general, que no atienda a las singularidades, y entonces nos quedamos con un discurso más bien frío, más bien neutro, digamos la historia que uno aprende en el instituto o en la universidad, con una serie de fechas y de batallas, pero cuando te concentras en la historia de los pueblos o en la historia de los pequeños lugares, te das cuenta de que, bueno, la historia está hecha de personas como nosotros, que vivieron pequeños eventos, que tenían sus emociones, su forma de entender el mundo, y lo que quería era precisamente que la historia de este pueblo, que es el mío, pero poca importancia tiene,
cada uno pueda ver la historia de su propio pueblo, de su propio lugar y al mismo tiempo que esta sea una visión general. Y además es muy curioso porque en este libro se habla de un pueblo de Cantabria, pero estamos en el sur de Sevilla y para las personas que puedan leer este libro se pueden sentir perfectamente identificados aunque estemos hablando de un pueblo de Galicia y es que creemos, ¿no?, que la palabra pueblo engloba mucho más que un número de habitantes, sino creo que puede ser una forma de vida, ¿no? Por supuesto, porque siempre hay muchas diferencias, ¿no? En cada comunidad hay una manera de vida y hay a veces pues, o más agricultura o más ganadería, hay toda una serie de rasgos, hay unas tradiciones que no necesariamente se comparten. Pero yo diría que en líneas generales los pueblos se parecen mucho de un lugar a otro y a veces incluso uno lee una novela ambientada en un pueblo en Hungría o en Rusia y encuentra que también hay elementos comunes y precisamente se trata de mostrarnos que lo más local puede ser lo más universal, que a veces pensamos que para hablar de lo universal tenemos que distanciarnos, pero no, a veces nos tenemos que acercar a lo más íntimo, a lo más próximo y entonces ahí podemos establecer un discurso sobre quiénes somos todos nosotros. En ese sentido, muchos, yo, por ejemplo, lo que le decía antes a mi compañera Juan, que qué mala suerte tenemos los que no hemos tenido un pueblo, o los que no volvemos a ese pueblo de vacaciones, porque sí, yo tengo vivencias con mi prima sí era de pueblo, yo iba para allá, en las fiestas, nos hemos enriquecido todos mucho y sobre todo hemos hecho algo que tú has hecho en este libro, preguntar muchísimo. Yo a mi madre le he preguntado y a mi padre le he preguntado muchísimo sobre Constantina, dos hermanas que son los dos pueblos, y hasta la saciedad, hasta conocer muchas cosas, incluso más cosas que de mi ciudad, de Sevilla, porque no sé por qué tiene eso los pueblos, ¿no? El querer preguntar y la mala suerte que hemos tenido lo que no somos de allí, que también es un concepto que hay que vivir también, enriquecedor. Sí, yo creo que es de las tareas más bonitas que uno puede emprender y que en la novela está, es precisamente hacer esas preguntas sobre lo íntimo y lo cercano que normalmente no hacemos y tenemos la sensación de que en algún momento nos enteraremos, pero luego esas personas, las generaciones mayores, pues mueren y hay todo un legado que se pierde y yo creo que en los pueblos uno tiene más ganas de preguntar porque siente que la historia está más presente. En cierto punto en los pueblos hay muchos elementos que permanecen idénticos desde hace décadas y a veces siglos. Entonces yo creo que frente a las ciudades donde todo es vertiginoso, todo está cambiando sin cesar y tenemos una sensación de permanente presente, en los pueblos uno encuentra elementos que lo ligan a generaciones atrás o incluso siglos atrás y sientes más ganas de preguntar. Sobre todo porque es más impersonal, ¿no? O sea, la ciudad es más impersonal, el pueblo es más personal. Es como que la historia, los vecinos del pueblo la han vivido, saben cómo es y puedes preguntarle sin ningún problema que te van a contestar con acierto. En la ciudad no pasa lo mismo. Claro, porque tú igual tienes en la cocina un utensilio que evidentemente tiene más de un siglo y te preguntas quién lo trajo allí, o tienes un roble en tu huerto y te preguntas quién lo plantó. Inevitablemente ese roble ha estado creciendo o agostándose al mismo tiempo que tus generaciones o las generaciones de tus antepasados pasaban. Entonces creo que necesariamente nos lleva a hacernos preguntas que muchas veces la ciudad no nos formula. Para este libro, decía mi compañero, has preguntado muchísimo a gente del pueblo, entiendo que también a personas de ciudad, ¿no? Para ver esa doble perspectiva o esa doble visión de la vida y de la historia. No sé qué es lo que tiene una persona que ha vivido en un pueblo o que tiene un pueblo como referente a la que no. ¿Qué diferencia hay entre ellos? O sea, yo creo que lo que es importante marcar, por lo menos lo es para mí, en este momento en el que hay mucho debate sobre si lo rural sí o lo rural no, tenemos esta visión que ve los pueblos como algo del pasado, embrutecido, frente a los que piensan que los pueblos son un lugar idealizado, bucólico al que volver. Yo tengo una visión mucho más matizada. No he intentado con esta novela ni presentar los pueblos como un paraíso, porque no lo son, ni presentarlos como un elemento del pasado, porque es algo que tiene mucho presente. Lo que sí ocurre cuando de alguna manera te relacionas con personas de un pueblo o personas de ciudad, te das cuenta de que muchas veces en los pueblos hay una relación con la naturaleza más realista, diría. Muchas veces creemos desde la ciudad, yo he vivido y vivo en ciudad, uno siente que en los pueblos hay una relación, pues eso, como idílica con la naturaleza, y no, yo diría que es una relación muy realista, más fría en ocasiones, hacia los animales y hacia... y al mismo tiempo lo que sí que creo que hay es, a menudo al menos, mayor amor por la tradición y una mayor capacidad para recordar y para preservar un pasado. Y en ese sentido, yo no digo que ese pasado sea mejor que nuestro presente, ¿no? Para mí no se trata de si es mejor o peor.
lo importante para mí es que ese pasado forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra identidad, tenemos que mantenerlo, tenemos que poder mirarlo, tenemos que conocerlo, y en ese sentido, sin entrar en valoraciones, creo que lo que tenemos que hacer es poder compaginar toda la riqueza de nuestro mundo pasado y nuestras tradiciones con nuestro mundo del presente, y de las ciudades también. Es curioso en tu caso, en este libro tuyo, que lo empiezas a escribir y no te das cuenta que lo empezaste a escribir, ¿no? Porque fue muy, muy pequeñito cuando tú empezaste a cuestionarte cosas sobre tu pueblo, a ir preguntando a los vecinos. Lo empezaste, pues, como te digo, muy pequeñito, pero ¿cuándo fue la idea de aglutinar todas esas ideas que tú tenías? Claro, empezó, como dices, muy pronto, pues gracias en parte a mi padre, que me enseñó cómo investigar el árbol genealógico en los archivos, y también, porque claro, en un pueblo tan pequeñito como es el mío, que tiene 100 habitantes, yo veía ruinas y me hacía preguntas de esto, ¿qué sería un molino? Empezaba a hacer investigaciones, y toda esa información en un primer momento, yo publiqué algún artículo de investigación histórica, pero yo no pensaba que esto fuera a ser un material literario. Fui haciendo libros, novelas, me convertí en escritor sin hablar en realidad nunca de Toñanes. Y esto fue en un momento en el que estaba, recuerdo, en algún verano entre dos novelas que había escrito, y de pronto, pues en unos días libres me puse ahí un poco en los archivos y de repente pensé, ¿cuántas horas he gastado en esto? Y nunca se me ha ocurrido que esto pueda ser un material literario per se, ¿no? Obviamente uno cuando investiga saca ideas que usas para otro proyecto, pero como que nunca se me había ocurrido que eso pudiera ser un material en sí digno. Y entonces me di cuenta de que muchas veces a lo más próximo no le damos la debida importancia. Sentimos que es poco importante, que lo importante es lo que está lejos o lo que está fuera. Y entonces me di cuenta de que no, que para mí era importante poder contar la historia del pueblo y que fuera también un poco mi propia historia. Y esto fue, pues hará unos 5 años, te diría. Además que no solamente lo has querido plasmar en situaciones y lugares, sino también en emociones. Como que no les damos la importancia a determinadas emociones en función del grado de dolor o alegría que pueda tener. Lo más cotidiano no le damos la importancia, y a lo mejor a cosas, pues el amor idílico, todo ese tipo de pensamientos, pues, magníficos y extraordinarios, sí le damos más importancia. Pero eso también se refleja en el libro, ¿no? Esos sentimientos más... Sí, más cercanos, ¿no? Sobre todo las emociones domésticas, ¿no? Que muchas veces las empequeñecemos. Esto lo he contado ya alguna vez, pero para mí fue muy importante una vez que leí un libro que explicaba que en el siglo XVII, sin duda, las madres no podían sentir mucha pena por la pérdida de sus hijos prematuros, porque al fin y al cabo morían muchos niños. Y a mí es algo que me extrañó, dije, no, esto no puede ser, evidentemente tiene que producir un gran dolor, no importa cuánto de normalizada esté la muerte de bebés o de niños antes de los 5 años. Y entonces cuando uno rastrea bien la documentación, se da cuenta de que las pocas muestras que tenemos de esas emociones y de esas personas sí muestran un gran dolor. Lo que pasa es que no nos fijamos en ellas. Entonces yo he intentado hacer un catálogo de personajes que efectivamente se enfrentan a emociones a las que normalmente no les damos importancia. Por ejemplo, una madre que su hijo emigra a Andalucía, porque esto ocurría mucho en mi pueblo, que emigraban a Andalucía al negocio de los vinos, ¿no? Esto desde el siglo XVI. Y cómo podía sentir una madre iletrada en el siglo XVIII la pérdida del hijo que estaba allí y que no podía cortearse con él porque no sabía escribir y siempre tenía que depender del cura o del maestro. ¿Cuál es esa sensación de impotencia de la madre que no puede comunicarse? O una madre que en el siglo XVII, que además es una madre real que yo investigué, había perdido 4 hijos uno detrás de otro, con menos de 2 meses. ¿Cómo se puede sentir esa madre cuando se queda embarazada una 5ª vez, pongamos por caso? Digamos que he intentado hacer un recuento de esas emociones más pequeñas, aparentemente, pero que es lo que nos compone. A mí me llama mucho la atención la del padre, ¿no? Ese padre que tiene, el padre, un cura de una iglesia, que tiene que recopilar, bueno, en el archivo de fallecidos de la iglesia, que tiene que apuntar fulanita de tal, mi madre. Sí. Esto fue uno de los primeros momentos en los que percibí esto precisamente que estaba comentando, porque yo trabajé mucho con los libros de muertos del pueblo y efectivamente los párrocos iban anotando. Generalmente solo ponían nombre, edad y poco más, a veces causa de la muerte. Y aquí este fue ese momento en el que dentro de su neutralidad, de repente el párroco añade entre comas que quien ha muerto es su madre. Entonces yo me di cuenta bueno, me fijaba en la caligrafía, digo, hasta me parecía más temblorosa. Y yo me imaginaba, ¿cómo puede sentirse este hombre que tiene que apuntar, tiene que haber dado la extrema unción a su madre, ese momento en el que la madre quizás le llamó a él padre? Me parecía de repente como
que era uno de estos pequeños pasajes donde se revela toda aquella vida que late debajo de los documentos, que parecen simplemente pues, unos garabatos que hablan de determinados hechos ya muertos y enterrados. Entonces, lo que he intentado con el libro es precisamente preguntarme ese tipo de cosas. ¿Qué piensa un sacerdote cuando entierra a su madre? ¿O cómo pudo ser el accidente en los acantilados del que se habla en un documento? ¿Qué es lo que pudo ocurrir realmente? Y reconstruir a partir de esa documentación, con mucha inventiva, por supuesto. Estamos hablando de emociones, ¿no? Que en el tiempo perduran en la historia del pueblo. Se vive igual, por ejemplo, el dolor en el siglo XVII o en el siglo XX o en el XIX. ¿Es el mismo dolor? ¿Eso lo has conseguido averiguar con este libro? No se vive igual, sobre todo porque evidentemente las rutinas y las expectativas que uno tiene en cada momento cambian cosas. Por ejemplo, sí percibí algo muy interesante, y es que había una consideración muy diferente de la violación, por ejemplo, en el siglo XVIII y XVII, donde estaba bastante normalizada y donde se entendía como algo molesto, pero fundamentalmente lo que molestaba de la violación, particularmente, al menos desde el punto de vista habitualmente de las mujeres que llevaban a juicio a aquellos que las habían asaltado, era el hecho de que si tenían un hijo se hicieran cargo de él el hombre, cosa muy sorprendente, porque no me imagino ahora a alguien denunciando para que se case contigo porque te ha violado, pero en la época parece que pesaba más el concepto del honor, por ejemplo. Estas cosas sí son diferentes si vemos cambios en función, como digo, de las expectativas de cada época, pero yo diría que claro, muchas de esas emociones, o sobre todo esa intensidad con la que sentimos una agresión o con la que sentimos el amor, por supuesto, mucho de eso perdura y tenemos que verlo como digo, como si fueran seres humanos, porque lo son, en cierto modo son muy parecidos a nosotros. El hecho yo supongo que la documentación ha sido una tarea ardua, sobre todo tratándose de un pueblo donde habría muchísimos escritos, no tanto por internet, sino muchas bibliotecas, muchos documentos, pero el hecho también de estructurarlo, de estructurar el libro, no sé qué trabajo te ha conllevado, porque claro, mezclar tantísimas historias de diferentes años, de diferentes épocas, que se sepan entender, que se sepa comprender, no sé si en ese sentido has tenido algún problema también. Sí, claro, fue un trabajo laborioso, lo que pasa que particularmente mi objetivo era que todo lo laborioso que estaba haciendo para mí fuera sencillo para el lector. Es decir, hacer una estructura compleja, pero precisamente la complejidad estaba en mostrarle muchos tiempos al lector y que el lector no se perdiera. En líneas generales, por lo que veo ahora con los primeros lectores de la novela, parece que se ha conseguido, entonces respiro con alivio. No quiero que pasen por lo que tuve que pasar yo, pero básicamente la novela la monté mucho con técnicas de montaje cinematográfico. De hecho, me inspiré fundamentalmente en el cine, este procedimiento según el cual los directores y los montadores lo que están haciendo es conseguir que unamos una escena con otra a través de pequeños elementos que a veces son simbólicos, a veces es un color, a veces es un movimiento de la cámara, a veces es un detalle. Cómo conseguir que lo discontinuo parezca como continuo. Los videoclips musicales, por ejemplo, hacen mucho esto, ¿no? Tienen que contarnos historias sin palabras y simplemente a través de imágenes dar una sensación de coherencia. Es lo que yo intenté hacer en esta novela. Me inspiré mucho en esos procedimientos para lograr que muchísimas historias que transcurren en diferentes épocas tuvieran una cierta sensación de continuidad y de simultaneidad. Así que particularmente en este libro ha sido más importante la influencia del cine que la influencia de la literatura, al menos en este caso en particular. Y te sientes orgulloso porque los primeros lectores no se han perdido, pero no sé, después de haber escrito este libro, de haber lanzado toda esa creatividad, toda esa historia, toda esa documentación, toda esa investigación, ¿qué ha sido lo más satisfactorio y gratificante para ti? Lo más satisfactorio ha sido ver la reacción del pueblo, porque claro, yo llevaba muchos años entrevistándolos y bueno, es para un libro, bueno, bien, se imaginaban, no sé qué se imaginaban, pero probablemente no gran cosa. Y el hecho de ver cuando han venido medios a Toñanes, a mi pueblo, y ha venido la televisión, y el ver que de pronto les preguntaban esos periodistas acerca de sus vivencias del mismo modo que yo lo había hecho. Claro, ellos sentían que lo preguntara yo era hasta cierto punto normal, porque yo soy del pueblo, o al menos tengo una vinculación fuerte con el pueblo, pero el ver a periodistas interesándose por su vida, interesándose por el lugar, pues por lo que he podido ver les ha llenado de emoción, y a mí también. En cierto sentido, siento que estoy devolviendo al pueblo algo de ese regalo que él me ha hecho a mí a lo largo de toda mi vida.
En un primer momento, o sea, cuando planteas el libro, porque tú has huido de sagas familiares, pero a lo mejor hubiese sido lo fácil, ¿no? Porque cada familia tiene una historia, por ahí encauzar un libro supongo que sería algo mucho menos laborioso, ¿no? En ese sentido. Sí, podría haber hecho una saga familiar siguiendo el propio tiempo, ¿no? Empiezas en el siglo XVII, vas viendo hijos, nietos. Es verdad que yo no tengo nada en contra de ese tipo de libros, pero a mí no me interesan, ni como lector ni como autor. Sobre todo, no sé, siento que de alguna manera estamos poniendo demasiado el acento en una familia en concreto, cuando a mí lo que me interesaba era mostrar la pluralidad, ¿no? Lo mismo contar la historia del hombre que en el siglo XVII era, entre comillas, el tonto del pueblo, ¿no? Que tenía esta acepción y a que así se le llamaba y así aparece documentado. Y que todos los pueblos tiene uno o varios, claro, y el señor del cacique del pueblo, que por el contrario tiene mucho dinero y al mismo tiempo la vida del cura, y no sé, intentar mostrar más esa pluralidad me interesaba muchísimo más que simplemente contar una historia familiar. De hecho, aunque me documenté mucho respecto a todos los antepasados, pocos de los personajes de la historia de la novela son antepasados míos directos. Hay algunos que sí, pero no tantos en realidad. No me interesaba tanto eso. Además, todo esto se produce en un momento, este libro sale en un momento importante para todo el dominio rural, porque se habla muchísimo de la despoblación, ya se están impulsando políticas para evitar que la gente salga del pueblo, para evitar esa centralización o descentralizar un poco las ciudades. Esto ayuda mucho para que la gente tome conciencia de la importancia del pueblo, la historia de cada uno, la historia individual, y también a seguir protegiendo, ¿no?, ese patrimonio que tenemos. Sí, yo creo que la literatura tiene la facultad de crear estados de opinión poco a poco. Quizás no un libro en particular, pero sí un conjunto de libros. Y sí que creo que veníamos de décadas de escuchar, de un modo directo o indirecto, que los pueblos estaban relacionados con el atraso, que los pueblos eran el pasado, y que un pasado bonito o no bonito, pero en cualquier caso un pasado del que teníamos que desprendernos. Yo creo que en los últimos años, fundamentalmente tras la crisis financiera, somos cada vez más conscientes de que los pueblos no tienen por qué formar parte del pasado, sino que pueden, y por qué no, formar parte de nuestro presente. Somos cada vez más conscientes de hasta qué punto nuestra política no privilegia el entorno rural. Es verdad, por decirlo todo, que Toñanes no encaja tanto en este modelo de España vaciada, ¿no? Que es un pueblo que más o menos ha conseguido reconvertirse al turismo y en ese sentido tiene un número de pobladores más o menos parecido al que tenía hace unas décadas. Pero sí, me gusta pensar que un libro como este o como muchos otros puede ayudar algo a que valoremos nuestro propio patrimonio, y no me refiero tanto al patrimonio arquitectónico como al patrimonio cultural que humano que hay detrás de todo el pueblo. Eso es, sí. Porque no solamente eso, sino el libro yo creo que también invita a una reflexión a los jóvenes, porque parece como que preguntarle a los mayores es aburrido. Y no nos damos cuenta también, no solamente lo que ha dicho mi compañera, que ayuda también este libro a ese concepto de pueblo, a luchar contra la España vaciada, pero también para los jóvenes a saber interesarse de un pasado y de una historia que es enriquecedora y que al final es cultura. Claro, y a ver sobre todo a esos ancianos como personas que alguna vez fueron jóvenes y se enfrentaron a problemáticas muy parecidas a las suyas en un entorno netamente diferente, cierto es, pero que claro, que ahí laten emociones y ahí laten historias que perfectamente pueden interesarnos, pero que a menudo no nos preguntamos. En la novela, sobre todo, entrevisté a muchas personas mayores, pero también entrevisté a alguna persona joven. Por ejemplo, el alcalde del pueblo tiene 30 y tantos años, y era muy curioso, pues eso, mostrar también, bueno, cómo se vive en un pueblo así, alguien joven, ¿no? No me quería quedar en la típica obra nostálgica solo de personas hablando del pasado, sino también, bueno, ver Toñanes como lo que es ahora en el presente. Además que hay muchísimos pueblos, ¿no?, como Toñanes aquí en Andalucía. Yo no sé, Juan, si de cara al futuro hay algún proyecto, sobre todo, bueno, pues que ayude, que siga ayudando y que siga aportando más, ¿no?, a nuestros pueblos. Pues fíjate, tengo que reconocerte que no lo hay y que ni siquiera creo que vaya a verlo por mi parte, porque
Soy un autor que cambia mucho en cada novela, intento explorar siempre algo distinto, entonces casi puedo dar por seguro que la novela o lo que sea que escriba no se parecerá, por más que mis ideas sean estas, pero probablemente me deslizaré hacia otros terrenos y al mismo tiempo ahora estoy de descanso, ahora estoy de promoción y de vacaciones mentales con la escritura, así que no tengo ni idea de lo que voy a escribir, narrativa será, pero eso es todo, todo lo que sé de momento. Y rápidamente, Juan, es que esta te la tengo que hacer, porque claro, un escritor que viene publicando libro tras libro y que esos libros tras libros van teniendo premios, ¿qué es el éxito para ti o qué se siente? Y rápidamente, porque Valentín me está matando, pero esta te la tenía que preguntar, Juan. El éxito para mí es poder hacer lo que te gusta, en este caso para mí escribir, sin necesidad de trabajos aledaños. Y en eso estoy ahí poco a poco llegando, así que vamos a decir que estoy en la antesala de lo que para mí es el éxito. Pues Juan, muchísimas gracias. Gracias por venir a presentarnos tu libro, que ya nos consta que está teniendo muy buena crítica. Y bueno, pues aquí mi compañera Isa y yo, cuando tú quieras, te pasas otra vez por Sevilla, que haga un poquito de menos de un poquito calor. más de fresco, sí, me parece muy bien. Pues gracias a vosotros. O también puede invitarnos a Toñanes. También ahí nunca hace tanto Ojo, calor. es verdad, nunca no, es verdad, nos podríamos nosotros apuntar al plan para allá. Cuando queráis. Gracias, Juan. Hasta pronto. Gracias, compi. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bueno, pues nosotros nos tenemos que marchar con esa invitación lanzada de ir a Toñanes a ver si cae la breva y vamos para Cantabria, que nos encantaría. Bueno, sin más, nos despedimos, que pasen una feliz tarde y mañana un poquito más de Sevilla TV aquí.